Ella se marchó sin pronunciar una sola palabra. Después de traicionarla, su esposo llevó a su amante a un control prenatal justo en la clínica donde trabajaba. Amor, esta noche tengo una sorpresa para ti. No llegues tarde. Feliz aniversario, mi vida. Aquellas fueron las últimas palabras llenas de ternura que la doctora Ellis Monroe le susurró por teléfono a su marido, minutos antes de que él apareciera en su propio consultorio, acompañado de su amante embarazada. Cuando descubrió la traición de la forma más dolorosa posible, no gritó, no lloró, no rompió nada, solo respiró hondo, fingió no conocerlo, y se comportó con una frialdad profesional antes de marcharse en silencio. ¿Y tú? ¿Podrías mantener la calma si el hombre que amas entra a tu trabajo con otra mujer esperando un hijo suyo? Esa mañana, la doctora Ellis Monroe había enviado su mensaje de aniversario con el corazón acelerado, ilusionada por los gemelos que llevaba en su vientre y que pronto completarían su familia soñada. Mientras tanto, Brandon Monroe, el empresario tecnológico más admirado de Chicago, respondía a su esposa con cariño superficial, al mismo tiempo que atendía los mensajes insistentes de Vanessa, su amante embarazada, que no dejaba de exigirle más atención y tiempo. La agotadora doble vida comenzaba a pasarle factura, pero él se convencía una y otra vez de que podía sostener ambas relaciones sin que ninguna mujer descubriera su engaño. En el hospital Mercy General, Ellis estaba cubriendo el turno de su amiga, la doctora Rachel Morgan, quien había tenido una urgencia familiar, cuando la recepcionista anunció la llegada de una nueva paciente a las 2 de la tarde. Vanessa Chen, una joven de 24 años con 28 semanas de embarazo que acudía a su primera consulta prenatal. La puerta de la sala de examen se abrió, y Brandon apareció caminando de la mano con una mujer embarazada, radiante y sonriente. Su expresión segura se desmoronó en un instante al ver a Ellis allí, porque eso jamás debía ocurrir. El tiempo pareció detenerse en una lenta agonía, mientras el mundo interior de Ellis se desmoronaba sin un solo ruido. Cada fibra de su ser le gritaba que gritara, que destruyera todo a su alrededor. Pero los años de formación médica actuaron como un escudo invisible, ayudándola a conservar una serenidad profesional perfecta, incluso ante la más cruel de las traiciones. El rostro de Brandon perdió todo color, su boca se abría y cerraba sin emitir sonido alguno, mientras Vanessa reía y le apretaba la mano temblorosa, sin sospechar el abismo emocional que acababa de abrirse frente a ellos. Con movimientos automáticos, Ellis se colocó los guantes de látex con una precisión casi mecánica. Su voz, firme como una roca, los guió a través de los pasos habituales del examen, mientras sentía el pánico de Brandon expandirse en la habitación como un fuego invisible. La ecografía mostró un bebé sano, y Vanessa, con lágrimas de felicidad, abrazó las imágenes impresas, murmurando palabras de amor hacia el pequeño que aún crecía en su vientre. Cada palabra era una punzada más profunda en el corazón roto de Ellis, que intentaba sostener su profesionalismo mientras su alma se desmoronaba en silencio. Cuando estaban por marcharse, Vanessa observó atentamente el rostro de la doctora, sonriendo con genuina admiración. Comentó que su mirada transmitía confianza y que le encantaría que fuera ella quien trajera a su bebé al mundo. Mientras Brandon se quedaba paralizado, buscando desesperadamente las palabras correctas antes de que Ellis se diera la vuelta. Ella dejó que su cabello castaño rojizo cayera como una cortina entre ambos, una barrera silenciosa y definitiva. La puerta se cerró con un clic que sonó como una sentencia. Quedó sola, con una mano sobre el vientre que protegía instintivamente. Allí, los gemelos de Brandon crecían en silencio, ocultos del mundo. Y del propio padre que había preferido a otra mujer, a otro hijo y a otra vida. Esa noche, Ellis permaneció sentada en el baño de su ático, observando la vieja prueba de embarazo que aún conservaba. Aquel resultado positivo que una vez significó felicidad, ahora solo era prueba de su ingenuidad por creer en un amor que nunca fue real. Se maquilló con precisión para esconder la tristeza en sus ojos, ensayó una sonrisa frente al espejo hasta que pareciera sincera. Y eligió el elegante vestido negro que Brandon le había regalado en su último aniversario, cuando aún fingía amarla. Horas después, él llegó a casa con un lujoso ramo de rosas, sin imaginar que esa noche sería distinta a todas. Su culpa se traducía en gestos románticos exagerados, mientras su teléfono no dejaba de vibrar con los mensajes de Vanessa, que él intentaba esconder con torpeza. La ironía no escapó a los ojos de Ellis, quien recibió las flores con una sonrisa serena, sabiendo que esas mismas manos habían acariciado el vientre de otra mujer pocas horas antes, en aquel hospital donde el destino había decidido romperle el corazón. Durante la cena en Antonio's, su restaurante favorito, el lugar donde habían celebrado cada capítulo de su historia,
Brandon interpretó su papel de marido ejemplar con una precisión casi teatral. Pidió su vino favorito, sin sospechar que ella bebía solo agua, ocultando su embarazo tras una calma impenetrable. Él hablaba de futuros planes, mientras ella en silencio tejía los hilos de su venganza. Su ansiedad era evidente, revisaba el teléfono cada pocos minutos, murmurando excusas de trabajo, mientras mentía con la misma dulzura que años atrás había usado para enamorarla. Cuando Brandon se excusó para ir al baño durante demasiado tiempo, probablemente para escribirle a Vanessa, Ellis se quedó observando en silencio a las demás parejas del restaurante. Se preguntó cuántas de esas sonrisas eran reales y cuántas ocultaban secretos parecidos al suyo. Cuántas mujeres, sin sospecharlo, compartían a sus esposos con otras que reían con la misma inocencia, sin saber que también estaban viviendo una mentira. La comprensión de que todo su matrimonio había sido una ilusión fue más devastadora que el descubrimiento en sí. Esa noche, su dolor comenzó a transformarse en algo más frío, más controlado, algo que ya no dolía, sino que planeaba. Cuando Brandon regresó, se mostró más atento que nunca, tomó su mano sobre la mesa iluminada por las velas y se disculpó con dulzura por sus asuntos de trabajo. Su interpretación era tan convincente que por un segundo, Ellis casi creyó que aquel hombre del que se había enamorado seguía vivo, debajo del extraño que ahora la miraba. Ella respondió con una sonrisa suave, apretando su mano y agradeciendo lo afortunada que se sentía por su vida perfecta. Cada palabra de Ellis estaba calculada con precisión, diseñada para alimentar la culpa de Brandon mientras escondía su nueva y creciente determinación. Al caminar juntos por las calles iluminadas de Chicago, el brazo de él rodeó su cintura con un gesto posesivo que, para ella, ya solo parecía una cruel parodia del amor. En ese instante, Ellis tomó su decisión con una claridad absoluta, tan fría y precisa, que incluso la sorprendió. No lo enfrentaría con lágrimas ni gritos, como lo haría una esposa herida. No le daría la oportunidad de manipularla con disculpas vacías o promesas falsas. Su venganza sería silenciosa, meticulosa, y mucho más devastadora que cualquier confrontación. Durante las semanas siguientes, los hábitos de Brandon se volvieron patéticamente predecibles. Sus mentiras eran las mismas reuniones de último minuto, viajes de negocios repentinos, llamadas urgentes de clientes. Pero Ellis sabía la verdad. Sabía que cada una de esas excusas era una cita más con Vanessa, la mujer que sin saberlo había firmado el principio de su caída. Ellis observaba su engaño con la frialdad de una cirujana frente a un caso clínico, anotando cada mentira en un diario privado, mientras continuaba interpretando a la esposa comprensiva que nunca hacía preguntas incómodas, ni mencionaba los lujosos obsequios que aparecían misteriosamente en los extractos de sus tarjetas. El insulto final llegó cuando Brandon comenzó a pedirle consejo médico sobre las complicaciones del embarazo de una amiga. Describía los síntomas de Vanessa con tanta precisión y familiaridad que resultaba obvio asistía a sus consultas y jugaba al papel de un futuro padre ejemplar. Ellis respondía con serenidad profesional, recomendándole suplementos prenatales y ejercicios suaves, mientras en su interior se asombraba de su descaro, de cómo usaba el conocimiento que ella misma le había enseñado para cuidar mejor a la mujer que la había reemplazado. Durante ese tiempo de observación silenciosa, Ellis comenzó a atender sus propias consultas prenatales en una clínica discreta, al otro lado de la ciudad. Allí, mientras contemplaba a sus gemelos crecer en las pantallas del ultrasonido, planeaba la caída de su esposo con la misma precisión quirúrgica que aplicaba en una sala de operaciones. Ellis comenzó a investigar discretamente a los abogados de divorcio más temidos y eficaces de Chicago, aquellos conocidos por su absoluta discreción y su eficiencia implacable. Estudió a fondo la ley familiar de Illinois, analizando cada cláusula relacionada con la infidelidad y los bienes ocultos, mientras movía con cautela sus inversiones conjuntas hacia cuentas inaccesibles para Brandon cuando todo saliera a la luz. Mientras tanto, el embarazo de Vanessa seguía avanzando bajo la orientación médica indirecta de Ellis, sin que ninguna de las dos mujeres sospechara la magnitud de aquel triángulo silencioso. Brandon continuaba llevándola al Mercy General para sus controles, donde Ellis, con impecable profesionalismo, debía observar cómo su marido acompañaba tiernamente a otra mujer en la experiencia que a ella le estaba siendo negada. La amarga ironía de brindar cuidado médico al amante de su esposo mientras escondía su propio embarazo se transformó en combustible, una fuerza oscura, serena y determinada que la impulsaba a ejecutar su plan con la precisión de una cirujana decidida a completar su última operación
la destrucción metódica de su traidor. Las consultas médicas de Brandon se volvieron cada vez más constantes y detalladas, llenas de preguntas específicas sobre la salud de Vanessa. Cada conversación revelaba más de lo que él imaginaba. Un hombre completamente entregado a una segunda vida, tratándola a ella, su verdadera esposa, como si solo fuera una asesora médica con título y paciencia infinita. Iris le brindaba respuestas precisas, asegurándose de que la amante recibiera el mejor cuidado posible, mientras registraba en secreto cada palabra, cada mensaje, cada llamada. Sabía que algún día esos registros se convertirían en pruebas irrefutables de su traición emocional y financiera. La última fase de su preparación fue contratar a un investigador privado para seguir los pasos de Brandon, documentando con minuciosidad sus gastos, sus encuentros y su doble vida. Cada fotografía, cada recibo, cada mensaje se convirtió en una pieza más de un rompecabezas cuidadosamente armado. Esperó el momento perfecto. No se apresuró. Solo cuando Brandon estuvo completamente distraído por las demandas del embarazo de Vanessa, Iris activó silenciosamente el mecanismo legal que derrumbaría todo su imperio personal, y con él, su falsa sensación de control. A medida que su propio embarazo avanzaba en silencio, Iris sintió una extraña gratitud hacia la obsesión de Brandon por su amante. Su distracción le permitía prepararse emocionalmente para ser madre sola, mientras él seguía ajeno a que sus verdaderos hijos crecían fuertes dentro de ella, ocultos del padre que había preferido el bebé de otra mujer antes que los suyos. El punto de quiebre llegó una noche, cuando Brandon irrumpió en el ático completamente fuera de sí. Su rostro estaba pálido, los ojos llenos de pánico. Entre respiraciones agitadas, anunció que Vanessa había entrado en trabajo de parto y que necesitaba ir de inmediato al hospital. Iris lo observó con una calma casi científica, fascinada por la transformación de aquel hombre que alguna vez creyó conocer. La máscara de infidelidad casual había desaparecido en su lugar. Había un miedo genuino, un instinto paternal desesperado. Lo vio buscar sus llaves con torpeza, tratando de explicarse, de justificar su prisa. Mientras Brandon se preparaba para correr hacia lo que creía sería el nacimiento de su hijo, Iris se acercó despacio. En sus manos sostenía una carpeta manila cuidadosamente sellada, el arma silenciosa que cambiaría para siempre el destino de su matrimonio. Con voz firme y serena, Iris le explicó que se trataba de documentos de trabajo que necesitaban su firma inmediata antes de que él saliera. La ironía era casi insoportable. El hombre que había pasado meses mintiéndole ahora confiaba ciegamente en ella, demasiado apurado por correr hacia otra mujer en labor de parto como para sospechar nada. Brandon apenas oyó las hojas, firmando con su trazo rápido y característico, sin leer una sola línea. Su mente estaba completamente ocupada por los pensamientos de Vanessa, por la emoción del inminente nacimiento y su papel imaginario como padre perfecto. Nunca se detuvo a pensar que los documentos que firmaba no eran comerciales, sino los papeles de divorcio que acabarían legalmente con su matrimonio. Iris mantuvo su compostura impecable mientras lo observaba sellar su propio destino. Cada trazo de su firma era una pequeña pieza de justicia poética, el cierre de un ciclo de engaño con la misma ligereza con la que él había traicionado sus votos. Los documentos de divorcio eran el resultado de meses de preparación meticulosa, diseñados para asegurar que la infidelidad de Brandon le costara caro, al mismo tiempo que protegían los bienes y la carrera médica de Iris de cualquier intento de venganza cuando él descubriera la verdad. Había planeado el momento con precisión quirúrgica, sabiendo que su obsesión con Vanessa superaría cualquier cautela al firmar sin leer. Su culpa lo volvía dócil, ansioso por cumplir cada petición de su esposa, con tal de irse cuanto antes a atender a su amante. Mientras Brandon salía apresurado, dejando sobre la mesa su copia de lo que creía ser simples documentos de trabajo, Iris permitió que una sonrisa apenas visible se dibujara en su rostro. Apreciaba la elegancia de su propia venganza silenciosa, limpia y perfectamente sincronizada. Sabía que la revelación llegaría más tarde, cuando él ya estuviera completamente sumergido en el caos emocional del parto de Vanessa. Demasiado distraído para comprender al instante la magnitud de lo que acababa de perder. Todas las semanas de cálculo y frialdad habían desembocado en una única firma. Una firma que sellaba, por fin, el fin legal de un matrimonio que él mismo había destruido tiempo atrás. Una semana después, cuando Brandon mencionó con su acostumbrado aire de importancia su próximo viaje de negocios, Iris lo ayudó a preparar la maleta con una serenidad ensayada,
contando mentalmente las horas que la separaban de su verdadera libertad. Sabía que sería la última vez que interpretaría el papel de esposa ideal para el hombre que había preferido a otra mujer por encima de su hogar, y de los gemelos que seguían creciendo en silencio dentro de ella. La partida de Brandon se desarrolló exactamente como Ellis lo había previsto. Cada sonrisa, cada palabra amable, cada gesto de cariño era una pieza perfectamente colocada en el escenario final de su engaño. Lo abrazó en la puerta de su ático, sintiendo en su piel el eco vacío de un amor que ya no existía, mientras en su interior celebraba el comienzo de una nueva vida libre del peso de su traición. Observó cómo el taxi se alejaba, perdiéndose entre el tráfico matinal de Chicago, hasta que las luces rojas desaparecieron por completo. Fue entonces cuando Ellis exhaló por primera vez en mucho tiempo, sintiendo cómo el personaje que había interpretado durante años se desvanecía junto con él. En el instante en que el avión de Brandon despegó del aeropuerto O'Hare, Ellis puso en marcha la desaparición meticulosamente planificada que había coordinado durante semanas mediante comunicaciones cifradas con su abogado, su agente inmobiliario y una empresa de mudanzas contratada bajo un nombre distinto. Cada movimiento estaba perfectamente cronometrado para asegurar que cuando su marido infiel regresara, su ausencia ya fuera absoluta e irreversible. En cuestión de horas, los profesionales comenzaron a empacar sus pertenencias personales, su equipo médico y los muebles que había elegido con tanto cuidado, desmantelando cada rastro de la vida compartida que alguna vez creyó real. Solo quedó el eco vacío de un hogar que ya no le pertenecía. Su nueva existencia esperaba en Portland, Oregón, una casa victoriana restaurada, rodeada de montañas y silencio. Allí, lejos de los recuerdos envenenados de Chicago y del alcance manipulador de Brandon, podría reconstruirse desde cero. Su práctica médica seguiría funcionando bajo una nueva administración, mientras ella se preparaba para el papel más importante de su vida, el de madre soltera de 2 hijos, que jamás conocerían el rostro ni el nombre de su padre. Mientras tanto, Brandon disfrutó su viaje de negocios en una cómoda ignorancia, asistiendo a reuniones, firmando contratos y sintiéndose triunfante. De vez en cuando enviaba mensajes cariñosos a Ellis, sin notar que jamás obtenía respuesta. Demasiado ocupado entre compromisos laborales y discretas conversaciones con Vanessa, no percibió el inquietante silencio que se había instalado en su hogar. Regresó de su exitosa semana convencido de su habilidad para sostener ambas vidas sin consecuencias, creyendo ingenuamente que su doble juego seguiría oculto para siempre. Pero mientras él celebraba sus logros, Ellis había pasado cada uno de esos días desmantelando minuciosamente todo rastro de su existencia compartida. El ático que lo recibió a su regreso se convirtió en un mausoleo de su propia soberbia, aún lleno de sus pertenencias, pero vacío de su presencia. No había rastro de los diarios médicos, ni fotografías, ni la taza de café que ella usaba cada mañana mientras planeaba un futuro que ya no existía. Su desconcierto inicial se convirtió rápidamente en pánico, mientras recorría cada rincón buscando una explicación. Los armarios que antes guardaban su ropa estaban vacíos, las paredes lucían desnudas, despojadas de las fotografías de boda que alguna vez mostraron su aparente felicidad ante amigos y familiares. En el mostrador de la cocina, colocado con precisión quirúrgica, donde ella sabía que lo vería de inmediato, yacía un sobre cerrado. Dentro, su copia de los papeles de divorcio que había firmado sin saberlo semanas atrás, acompañada de una nota breve pero letal. Su matrimonio había terminado el día que eligió a Vanessa por encima de sus votos, y de los hijos no nacidos que jamás conocería. 10 años después, Brandon Monroe, el otrora prodigio tecnológico de Chicago, se había convertido en la sombra vacía de su antiguo yo. Su empresa prosperaba, pero su vida personal se había reducido a rutinas sin alma y relaciones pasajeras que nunca lograrían llenar el vacío dejado por la desaparición perfectamente calculada de Ellis. Vanessa había desaparecido de su vida pocos meses después de la partida de Ellis, llevándose a su hijo y revelando, mediante una prueba de ADN, que Brandon nunca había sido el padre. Quedó legalmente divorciado, emocionalmente arrasado y moralmente quebrado, atormentado por la certeza de haber destruido su matrimonio por una ilusión construida sobre mentiras y manipulación. Una década más tarde, la gala benéfica anual del Hospital Infantil de Chicago marcó su intento por recuperar una fachada de respetabilidad mediante actos filantrópicos. Sin embargo, cada discurso elegante, cada copa de champán y cada flash de cámara le recordaban los eventos a los que solía asistir con Ellis, cuando su matrimonio era real y su futuro parecía infinito. Se movía entre la multitud con su encanto ensayado,
saludando con sonrisas vacías. Mientras por dentro seguía sintiendo el mismo vacío corrosivo que lo había consumido desde aquella noche en que encontró los papeles del divorcio y la nota que puso fin a todo. Y entonces ocurrió. El momento que completaría la venganza silenciosa de una década llegó cuando sus ojos se alzaron hacia la entrada del salón. Y una mujer deslumbrante cruzó el umbral con la misma elegancia serena que él había soñado cada noche desde su desaparición. Su cabello cobrizo caía con suavidad sobre sus hombros perfectamente erguidos, capturando miradas desde todos los rincones del salón con la naturalidad de quien se ha reconstruido a sí misma y ahora brilla, con una confianza imposible de fingir. El reconocimiento golpeó a Brandon, como una descarga eléctrica, cuando comprendió que aquella mujer imponente, la invitada de honor de la noche, no era otra que su exesposa la doctora Elise Crawford, autora del aclamado libro sobre resiliencia y renacimiento personal que la había convertido en una voz nacional del empoderamiento femenino. A su lado caminaban dos niños de unos 9 años, cuya sola presencia hizo que el aire se le escapara del pecho. El niño, con la misma firmeza en la mandíbula que él tenía en sus fotos de infancia, y la niña, con esos inconfundibles ojos verdes que un día lo enamoraron en su madre, avanzaban con la serena confianza de quienes han crecido rodeados de amor, estabilidad y la fuerza tranquila de una mujer que convirtió su traición en poder. La verdad lo golpeó con la fuerza de un huracán. Aquellos dos niños no eran simples desconocidos, eran sus hijos, los gemelos que Elise había llevado en silencio mientras él perseguía la ilusión de otra vida junto a su amante embarazada. El peso de una década de arrepentimiento cayó sobre Brandon de golpe, paralizándolo. Con las manos temblorosas y la voz rota, se acercó intentando pronunciar una disculpa imposible, suplicando perdón a la mujer que había logrado reconstruirse de las cenizas de su traición. Pero Elise no lloró ni tembló. Lo observó con una serenidad inquebrantable, con la mirada de alguien que ya no siente dolor, solo distancia. Su éxito, su paz y sus hijos felices eran ahora su venganza perfecta, el castigo silencioso que él nunca podría borrar. Con voz firme, le dijo que había perdido el derecho a conocerlos el día que eligió el embarazo de otra mujer por encima de su propio hogar. Que su egoísmo y su ceguera le habían costado la familia que pudo haber amado, y que ningún arrepentimiento, por profundo que fuera, podría devolverle los años que destruyó con su engaño. Mientras ella se alejaba tomada de la mano de sus hijos, dejándolos solo entre desconocidos, Brandon comprendió por fin una verdad amarga. Las mujeres inteligentes no buscan venganza con gritos ni rabia, sino con paciencia, dignidad y éxito. A veces, la venganza más devastadora no llega en el momento del dolor, sino años después, cuando el traidor finalmente entiende todo lo que perdió, y ya es demasiado tarde para recuperarlo.